Voy a presentar entonces a la próxima disertante, que es Liliana Perrone. Va a hablar primero la psicóloga Liliana Perrone y luego a continuación Reinaldo. Es Liliana San Filippo de Perrone, psicóloga, terapeuta de pareja y familia y mediadora familiar. Francesa de origen argentino, trabaja en Francia desde 1977, es miembro fundador del Instituto de Formación y Aplicación de Terapias de Comunicación, FATC, desde 1980, de la Unidad Familiar y del Centro de Familia y Mediación. Eh, lo último, conceptualizó el modelo narrativo grupal en mediación familiar que fue publicado por Chronic Social en 2012. Este modelo de intervención incluye sesiones con los niños para permitir que sus intereses sean mejor tenidos en cuenta en los acuerdos de mediación. Así que le damos lugar, colega psicóloga Liliana San Filippo de Perrone. Muchísimas gracias, Alejandro. No veo bien si aparezco o no. ¿Me podés decir si todo va bien, por favor? ¿Todo bien? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, quiero agradecer a todos los organizadores y particularmente a Mauricio Misraji de esta invitación. Y quiero agradecer también muchísimo a Martín Soriano, que fue un docente perfecto para iniciarnos en la utilización lo mejor posible del sistema online. Yo me propongo de dar información con respecto a una clasificación que nosotros tenemos con la que trabajamos, que tiene que ver con tres tipos de configuración problemáticas que tienen que ver con la triangulación del niño, cuando el niño se convierte en un rehén en el marco del conflicto conyugal. Y para nosotros es importante de hacer esta clasificación porque encontramos que cuando abordamos situaciones en las que los niños están atrapados en estas situaciones, detrás de esta dificultad del niño para ir hacia uno de los padres o para los dos a veces, hacia los dos, es necesario de entender cuál es la problemática específica que se encuentra detrás de esto, puesto que el mismo síntoma, rechazo de un niño o dificultad de un niño para ir hacia uno de los padres puede encubrir problemáticas diferentes. Por supuesto, hay más que estas tres de las que voy a hablar, pero quisiera particularmente hablar de estas tres porque son las que más vemos en la clínica. Estas tres configuraciones son el conflicto de lealtad paralizante, que se pasa en el marco de una relación simétrica o complementaria, una u otra. El otro es el conflicto de alto nivel, que se pasa siempre en una relación simétrica. Y por terminar, la alienación parental o lo que se puede llamar también usurpación de hijos entre padres, que se pasa siempre en el marco de una relación complementaria. Primero, en el conflicto de lealtad paralizante. Acá digamos, sobresaliente de esto es que el niño, ya escuché que el primer orador lo había dicho, y es exactamente así. El niño puede amar a los dos, puede investir la relación con ambos, pero lo que sí observa es que le está prohibido decir este amor. Entonces, este amor es secreto y de alguna manera este secreto, este silencio sobre este amor que el niño se ve obligado de hacer, tiene la razón, tiene el objetivo de proteger al padre o a la madre o a ambos, porque ve en las actitudes de esos padres señales, indicadores que le hacen ver que es doloroso para ellos que él tenga este amor por uno o por el otro.
En el conflicto de lealtad, en la problemática del conflicto de lealtad, lo que vemos es que la lealtad no es un simple punto de vista, una opinión, sino que se desarrollan comportamientos, y esto es lo problemático, porque el niño no dice solamente que está de acuerdo con uno u otro, sino que desarrolla comportamientos para tranquilizar, para proteger el padre o la madre, y esto lo hace porque tiene miedo de convertirse en un traidor hacia el otro padre. En estos casos, el niño sufre en silencio, hay un dolor y hay sufrimiento, y no solamente dolor, porque nosotros consideramos que cuando hay un dolor, cuando el niño tiene este dolor de no poder decir su amor, el miedo de traicionar, que lo encierra en lo que podría verse como una mentira, pero que es en realidad una protección, este dolor lo vive con falta de esperanza de que esto se termine, y esto es lo que lleva al estado de sufrimiento. Lo que quisiera mostrar acá es que los niños que viven situaciones de problemáticas, de conflicto de lealtad, tienen comportamientos que tienen que ver más bien con la ambivalencia, la prudencia y la tristeza que lo habitan. Y lo que quisiera también decir es que nosotros hacemos una diferencia entre el estado de conflicto de lealtad y la problemática. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta situación en la que el niño está tironeado, no pudiendo decir que ama a uno o a otro o a los dos, puede encontrarse también en las primeras etapas de un proceso de alienación. Porque cuando el niño está en proceso de ser alienado, está siendo poco a poco programado, en los primeros momentos de este proceso puede pasar por una situación en la que todavía está attachée, está ligado al padre que está que es el candidato a la alienación, y en ese momento puede ser que pueda mostrar signos de tristeza, de prudencia y de ambivalencia, que cuando el proceso de alienación está avanzado y terminado, desaparecen para dar lugar a otros comportamientos. Y me pareció interesante en los dibujos del doctor Bernet, justamente que se ve cómo los niños cambian, cómo puede en un momento dado pasar. Ciertos dibujos muestran cómo hay un attachment, un ligamiento, y que poco a poco desaparece. En el conflicto de alto nivel, debo decir que este tipo de conflicto, que se llama así, de conflicto de alto nivel, es un conflicto que empezamos a estudiar hace muy poco tiempo, probablemente hace 4 o 5 años nada más. Y nos interesamos en esto, y ahora van a ver por qué, porque en algunas situaciones se podía confundir con la problemática de alienación parental, y eso hizo que con una asociación que a lo mejor algunos de ustedes deben conocer, que es la AIFI, es una asociación internacional que agrupa a trabajadores con familias que viven la separación de los padres. Empezamos a interesarnos y a preparar y hacer una investigación sobre las diferencias, sobre algunos casos en los que a veces parecía ser una situación de alienación, pero en realidad era otra cosa que lo que nosotros llamamos seguidamente el conflicto de alto nivel. En el conflicto de alto nivel, consideramos que es una organización relacional, seguramente narrativa, dinámica, circular, en la que hay por lo menos dos protagonistas principales, y que es un sistema que alcanza grados de maltrato, de conflicto tan importantes, que es absolutamente necesario que haya un llamado a la ley en el interés y la necesidad de protección de las personas, porque el sistema no puede más
producir la posibilidad de proteger a las personas. Y lo que sí es fundamental de ver en este tipo de conflicto de alto nivel es que los actores involucrados son los dos. Esto se pasa en una relación simétrica, es decir, que los dos padres están en una situación de guerra con el otro, en una situación de guerra muy activa, están llevados por lo que nosotros llamamos un tema dominante en sus relatos y en la manera de ver el otro. El tema dominante y el objetivo principal es la destrucción del otro. Pero los dos padres se encuentran en esta situación de querer destruir el otro, y se ve bien cómo la relación es una relación de oposición simétrica que conduce a la escalada relacional y a narrativas, es decir, a manera de decirse las cosas y reglas que vienen de más en más rígidas. Tengo pocos minutos, pero voy a tratar de decir lo principal. Acá, cuando hablamos de tema dominante, quiere decir que cuando las personas hablan, cuando desarrollan relatos, acá las dos personas, los dos padres, están llevados por un deseo de aniantir, de eliminar al otro. ¿Por qué? Porque viven en permanencia con la percepción que mientras y en cuanto el otro continúe a existir en la vida de la familia, su propio lugar y su propia existencia está en peligro, lo que hace que todos los movimientos llevan a querer eliminar al otro de todas las maneras posibles, y por supuesto son casos en los que hay una judicialización muy importante. Acá, por supuesto, en estos casos, ¿por qué decimos que es simétrico? Porque los dos padres actúan de una manera muy activa, muy agresiva, violenta, que vemos no es exactamente el caso en la alienación parental, que se pasa en un marco de relaciones complementarias. Acá tenemos una escalada, por supuesto, hay una guerra de historias entre las personas. Los dos tratan de imponer la manera en la que cada uno ve las cosas, como si están convencidos de que esa es la verdad. Hay una escalada simétrica, escaladas simétricas que en algunos casos pueden llevar a la violencia física, y una violencia física muy grave. El otro aspecto es entre los padres una reactividad emocional, es decir, inmediatamente, sin poder pensar, sin poder reflexionar, reaccionan contra los relatos y los comportamientos del otro. Hay un bloqueo muy importante del pensamiento y de la reflexión constructiva. Y evidente, un poco lo dije, la aniquilación del otro como finalidad, como proyecto. Y otra cosa importante en estos sistemas es que hay en permanencia una búsqueda incesante de coaliciones. Voy a ir un poco rápido porque tengo miedo de no llegar a... Hay acá, evidentemente, una cuestión que es: cuanto más se radicaliza esta organización relacional, más evidente resulta la exigencia de tomar posición. Quiere decir que cuanto más dura esta situación, las dos personas con los dos equipos, vamos a decir, que están formados a veces por las familias, por los amigos, por los profesionales que siguen el caso, hace que este tipo de organización lleva a todas esas personas que están alrededor a tomar de más en más parte en la lucha,
y, por supuesto, colaboran a eternizar esta guerra que puede durar años, que las personas que trabajan en la justicia conocen muy bien, porque los abogados temen muchísimo en general, digamos, este tipo de conflictos, porque son conflictos que duran, son conflictos muy costosos en las que nadie gana, ni las personas que están involucradas, ni los profesionales tampoco. Am, y entonces aquí vemos en los tipos de conflicto de alto nivel, hay algo que es importante de ver, es que los dos padres, los dos contrincantes, tienen una competencia agresiva muy desarrollada, es decir, ninguno de los dos se encuentra en una posición baja, en una posición down, que pudiera hacer creer que pierde la posibilidad de luchar por sí. La guerra es abierta y los dos padres tienen una agresividad de más en más desinhibida, que es lo que hace que la guerra puede continuar durante años y que además va a tener consecuencias muy graves, importantes, por supuesto, sobre ellos mismos, pero sobre los niños también. Y lo que nosotros vemos en este tipo de conflicto, que es, lo decía, bien diferente de la alienación parental, es que puede haber a veces presencia de tentativa de alienación, es decir, de robo del niño, de alienación del otro padre o de puesta sobre hechizo del niño, pero no encontramos esto siempre. Es decir, que en algunos casos de los conflictos de alto nivel, la guerra que tienen los padres entre ellos puede llevarlos a querer apropiarse del niño y separar al niño del otro, pero en algunos casos también la guerra entre ellos es fundamental a tal punto que pueden hasta olvidar y desentenderse completamente del niño, los dos padres, de manera que el conflicto es el objetivo más importante y ni siquiera van a tentar de hacer que el niño sea un aliado o ganarlo para que los ame a ellos y deje al otro. Es una gran diferencia con la definición con la alienación parental, porque en la alienación parental hay una organización relacional, pero es una organización relacional en la que justamente la característica es que uno de los hijos o varios hijos toman una participación activa bajo la influencia de un padre o de una madre, que hemos llamado todos alienantes, a la denigración, descalificación, exclusión o destierro del otro padre o madre que llamamos alienado, con la consecuencia de una desnaturalización del vínculo filial en el que el niño es actor y víctima sin que él sepa que eso pasa. Y yo creo que es importante lo que viene a decir Mauricio Mizrahi, porque es cierto que cuando el niño dice cosas que no corresponden a la realidad que él ha vivido, no está diciendo una mentira en el sentido que dice otra cosa de lo que ve, sino que está llevado a estar convencido de lo que dice por el efecto y solamente por el efecto de la programación del padre alienante. Y esto tiene que ver con un hecho que se pasa aquí para el niño, una problemática que es el problema del emprise, es decir, el hechizo, una situación de hechizo. Entonces, aquí vemos que la relación, el tipo de relación en el que se pasa la problemática de la alienación
es una relación entre los padres complementaria. ¿Qué quiere decir? Que hay un padre que tiene el poder y otro que lo pierde. Un padre que tiene el poder de hacerse amar por el niño, de tener el niño de su lado, de convencer al niño que es el mejor, mientras que el otro padre pierde progresivamente el poder de mantener esta relación y pierde por la misma ocasión, desgraciadamente, la pertinencia, un grado de pertinencia suficiente en sus comportamientos, lo que hace que, a diferencia del conflicto de alto nivel, el padre que es el candidato a ser dejado de lado, el que es olvidado, el que es puesto afuera de la vida del niño, pierde la posibilidad de hacer acciones y tener actitudes, hablar de una manera tal que pueda permitirle de reconquistar la relación con el niño. Acá hay otro elemento que es importante y que para establecer un diagnóstico de nuestro punto de vista es capital, es que en los niños que están alienados, es decir, que son víctimas de la alienación de un padre o de una madre, son niños que pueden estar en un estado de sufrimiento, como yo lo dije antes, en las primeras partes, en las primeras etapas del proceso de alienación. Es decir, cuando la alienación no está completamente terminada, puede ser que en ese proceso hacia la alienación, en algún momento todavía los niños están atachés al otro, están ligados al padre, que es el candidato a la evicción, y ahí sí que puede haber un estado de sufrimiento. Pero este estado de sufrimiento desaparece totalmente cuando la situación de alienación, la programación en la alienación está completamente cerrada. Es decir, que en los casos de alienación, y es uno de los elementos de diagnóstico importante, es de ver que el niño que es víctima de alienación se vuelve un verdadero soldado convencido del hecho de que el padre, que es el que está puesto afuera, rechazado, es malo, es diabólico, y esto es el resultado de la programación. Y esta característica que hace que el niño no sufre actúa como una verdadera piège, no me acuerdo ahora cómo se dice, una trampa, como una trampa, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando los jueces, cuando los terapeutas a veces reciben estos niños, ¿qué es lo que pueden decir? Que el niño va bien. El niño está separado del padre o de la madre, pero él va bien, está contento, hace su vida, va bien en la escuela, duerme bien, come bien, crece. Y esto hace que es muy difícil para los que trabajamos con este tipo de problemática de explicar cuáles son los riesgos para este niño, mientras que visiblemente de una manera aparente, evidentemente, porque no hay que olvidar que esto va a dejar secuelas, pero en todo caso, en el estado del niño, en el estado emocional, el niño se presenta como yendo bien y lo que nos a veces es muy difícil de convencer a los jueces, sobre todo, de ver que este niño que aparentemente va bien, está siendo llevado a un lugar en donde está perdiendo una persona, un padre que es fundamental o una madre que es fundamental para esa construcción y que las secuelas, los efectos de esta separación problemática van a venir después y entonces no tiene que ser ligada al hecho de que un niño esté contento o no esté contento, sino que la persona que trabaja en estos casos tiene que entender cuáles son los riesgos que corre este niño si se lo deja en esta situación de separación y de ruptura dramática. Evidentemente,
en lo que nosotros vemos en la problemática de la alienación parental es que encontramos dos aspectos que no aparecen forzosamente en el conflicto de alto nivel ni en la problemática de conflicto de lealtad. Aparece el problema de la alienación y de la usurpación. La alienación es el resultado de haber sido desposeído de lo que constituye algo esencial, la razón de vivir, la naturaleza primera de las cosas. Es la desnaturalización de algo que tenía que hacer de una manera y que por el proceso de alienación está cambiado, pero está acompañado también por un proceso de usurpación, es decir, un comportamiento el resultado de un comportamiento que alguien se atribuye, en la que alguien se atribuye algo a lo que normalmente no puede pretender y que se apropia sin legitimidad, como es el caso de un padre o una madre que se apropian de un hijo para sacarlo del otro. Quiero decir también a este punto de la historia que en este momento en Francia, en nuestra consulta, tenemos prácticamente el mismo número de casos de padres alienadores que de madres alienadoras. Eso tiene que ver, yo pienso, con la evolución de la ley acá en Francia, con el hecho de que hay una tendencia muy importante desde hace varios años ya, que hace que los padres, los hombres reclaman un lugar al lado de los niños, piden que los niños puedan vivir también con ellos. La ley ha cambiado en ese sentido y la ley lleva hoy a que los padres y las madres que divorcian puedan pretender a lo que se llama un albergo, no sé cómo se dice en español, compartido. No es la autoridad parental, sino la domiciliación del niño de manera compartida, y eso hace que en este momento, y de hace ya 10 años, el número de hombres, de padres alienadores, ha crecido terriblemente y actualmente, personalmente, tengo en mi consulta muchas madres, prácticamente mitad y mitad, madres que hace años que no ven a sus hijos como consecuencia de la situación de la alienación. Bueno, podríamos decir muchísimas cosas más, pero en el poco tiempo he tratado de ir a lo esencial y diría que como conclusión que más bien es cierto que en las tres configuraciones conflictivas, el niño se encuentra en una situación de triangulación. El conflicto de lealtad, el conflicto de alto nivel y la alienación parental. Unas diferencias que no me olvidé decir es que en la problemática de conflicto de lealtad, lo que sí cambia es que en el contexto en el que esto se pasa, en general hacemos con padres que, cierto, pueden estar enceguecidos, obnubilados por el conflicto con el otro, pero son padres que cuando uno empieza a trabajar y cuando empieza a permitir de crear conversaciones con el niño y cuando se les ayuda a escuchar y a poner interés, a entender lo que el niño sufre, son padres que poco a poco pueden, digamos, fácilmente ser de vuelta encontrados como padres frente a los niños, es decir, que pueden recuperar así fácilmente la capacidad de protección, de empatía con el niño, mientras que no es el caso de los padres alienadores, en el sentido que los padres alienadores son maltratadores y cuando se los lleva a querer mostrar de alguna manera de que el niño puede sufrir, que puede tener secuelas, que puede estar en una situación al principio de conflicto de lealtades, en ese momento pueden mostrar hasta qué punto pueden ser maltratadores, puesto que son padres que pueden
hacer puniciones, castigos graves y prometer el abandono frente a un niño que ellos pueden ver como alguien que se le está escapando. Entonces vuelvo a retomar el sentido de que es necesario para nosotros hacer la diferencia de este tipo de configuraciones porque mismo si el niño está siempre triangulado, las características y las especificidades de cada una de esas configuraciones exigen de la parte de los profesionales que intervienen el establecimiento de abordajes bien diferentes, específicos y esto hace evidentemente necesario que muchas veces el seguimiento de esos problemas, de esas problemáticas, necesitan la realización de exploraciones clínicas con el objetivo de establecer un diagnóstico pertinente. Muchas gracias por la atención y estoy a la escucha de las preguntas si es necesario. Bueno, gracias, gracias Liliana. Acá hay un pedido de si podrían remitir por mail el PowerPoint completo de la licenciada Perrone. Esta Sin ningún conferencia va a quedar problema. grabada. No Ah, tengo bueno, ningún problema, ningún problema. Con mucho ¿hay, gusto. hay algún mail al cual se le pueda escribir? Es Perrone, Ujú, Perrone, Reyli, Perrone Reilly, arroba gmail.com. perfecto. Acá hay una inquietud respecto a esta cuestión que ocurre en Francia, de que hay que hay como una paridad de padres alienadores con madres alienadoras. Y acá hay una persona que pide que profundice un poquito más en cuanto a la ley y a cuáles piensa usted que son los motivos para que esto suceda y si no hay algunas cuestiones como de resentimiento y venganza en todo este tema. Pero nada, que profundice un poco en ello. Sí, sí, sí. Es verdad que hay, bueno, nosotros hace varios años que trabajamos con esta problemática y yo diría más bien unos 20 años, un poquito más, y hemos visto en las consultas una amplificación del número una aumentación, perdón, del número de situaciones en las que los padres hombres son los padres alienantes mientras que cuando empezamos a trabajar, el número fuera mismo de las estadísticas oficiales, esto era una observación directa clínica con respecto a las personas con las que teníamos que trabajar, que estaban en esta situación, y encontramos de más en más madres que se encuentran en la dificultad de ver sus niños completamente alejadas, en las que los padres alienantes han realmente logrado separar a los niños siguiendo exactamente las mismas estrategias y el mismo tipo de programación que las madres pueden hacer. Es decir, que desgraciadamente en materia de estrategias de alienación, padres y madres son los dos competentes. Una de mis hipótesis, por supuesto, tiene que ver con el contexto en el que trabajamos. A lo mejor no hay exactamente una paridad, pero hay prácticamente el mismo número porque los padres, hay que ver que estamos en una sociedad en Francia, mismo si, por supuesto que hay cosas que cambiar, que avanzar, que mejorar, etcétera, pero pienso que es una sociedad que está un poco más atravesada por una realidad de igualdad entre padres y madres que en América Latina. Y eso hace que los padres reclaman
de una manera bien convincente y las nuevas leyes los apoyan en eso, en el sentido de que en los últimos 15 años, sobre todo, la ley apoya de más en más el hecho de que los padres tienen derecho, los padres hombres, ¿no? Tienen derecho a reclamar también la presencia del hijo, las relaciones con el hijo, las relaciones cotidianas con los hijos, y no solamente bajo una forma de derecho de visita, sino un compartir prácticamente igualitariamente. Es una manera mismo que a veces puede parecer tiránica, porque eso puede llevar también en algunos casos a que algunos padres puedan reclamar de una manera que es sorprendente, que un niño que viene de nacer, que tiene 5 meses, 4 meses, 6 meses, tiene que poder tener un tiempo compartido entre padre y madre. Quiero decir que estamos viendo casi en algunos casos, no muy generalizado, pero en algunos casos como una exageración en el otro sentido. Creo que efectivamente con el tiempo el hecho de que de más en más los padres aparecen como personas que tienen a los niños a su cargo, que tienen domiciliación compartida, hace que nos permite de ver que no son solamente las madres que pueden ser capaces de alienación, pero los padres también cuando se les ha dado la posibilidad de hacerlo. Podríamos decir muchas más cosas, pero creo que esta es la explicación primera. Gracias, Liliana. Diría de ir al próximo orador, al doctor. Muchas Félix. gracias. Gracias, gracias por la presentación.